Una semana más de vida, una semana en la cual nos has cuidado y nos has guardado. Te queremos pedir que tú abras nuestros corazones para que el mensaje que tienes para nosotros lo podamos entender. Gracias porque siempre estás a nuestro lado y te queremos agradecer sobre todo por el regalo del sábado. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Esta noche tenemos con nosotros, para oír la palabra de Dios de su parte, a Francisco Urbina. No os lo tengo que presentar, lo conocéis, así que le doy paso al orador. Primero que todo, deseo que la paz y el amor de Jesús permanezca en vuestros corazones y que todo lo que venga a vuestro alcance, hacerlo, que lo podáis hacer con la bendición de Dios. Deseo un feliz sábado para todos los que estáis aquí, los que nos ven, los que nos escuchan en cualquier otro lugar del mundo. Y quiero decir que yo personalmente me siento, de un lado, privilegiado por varias razones, entre otras por poder estar aquí con vosotros. Pero me siento privilegiado también porque en mi corazón hay gozo, hay alegría, hay una esperanza que perdura y trasciende a lo que sucede en este mundo. Me siento privilegiado porque vivo en una época que verdaderamente tiene cosas muy buenas, extremadamente positivas y maravillosas. Creo que en la historia de la humanidad nunca se ha disfrutado de los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Nunca hemos podido tener a nuestro alcance tanta tecnología, tanta ciencia que tiene como propósito facilitarnos la vida a los seres humanos. Es interesante y de verdad hermoso poder contemplar cómo la medicina ha avanzado, cómo la microcirugía está al orden del día, cómo somos capaces los seres humanos a través de la nanotecnología y a través de la nanobiología poder llegar hasta las partes más pequeñas de nuestro organismo para poder curar o descubrir las causas de muchas de las enfermedades. Vivimos en una época donde la ciencia nos permite desplazarnos a velocidades increíbles, tanto casi como a velocidades del pensamiento. Yo pienso en las redes de comunicaciones, en internet, donde lo que yo estoy diciendo ahora con fracciones de segundo se está pudiendo escuchar en cualquier otro lugar. Maravilloso, ¿sí o no? Que podemos nosotros hoy en día estudiar nuestra ADN y poder descubrir todo el genoma humano y tratar de investigar para poder dar tratamientos específicos a cada persona. Esto es fantástico. Tuve la ocasión de viajar un día hacia Ginebra y al lado mío iba una mujer muy interesante, muy bien preparada, y comenzamos a hablar de lo que era su experiencia, su vida. Y ella me contó, tengo mi padre que lleva 10 años con un cáncer. Se lo han detectado fase terminal, pero es una familia que tiene una cierta posición económica muy avanzada, y me dice, tenemos los mejores oncólogos del mundo dándoles tratamientos a mi padre exclusivamente conforme a su genoma, a su ADN. Y lo que lo habían desahuciado en 2 o 3 meses, lleva 10 años viviendo así. Claro, no todos pueden pagarse ese tipo de tratamientos. Si vemos cualquiera de las exposiciones mundiales que sea de ciencia, de historia, de geología, de paleontología, de lo que sea, vemos que se descubren y se hacen cosas maravillosas. Y sin embargo, a pesar de ser un mundo como este, con un avance científico y tecnológico muy extraordinario, muchas veces yo oigo la expresión a amigos, amigas, a gente que conozco, gente que dialogo, dice, estamos locos en este mundo. Andamos como locos, porque a lo que es bueno, nosotros a veces no sabemos valorarlo o apreciarlos adecuadamente. Y lo que nosotros hoy le damos un valor, mañana se le da otro valor totalmente diferente, donde cambiamos las cosas, increíble. Es verdad, yo pienso aquí en España, vivimos en una sociedad donde hay libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de creencia, libertad de elección, somos libres, y sin embargo, a veces nos encontramos con especies de contradicciones tremendas. Porque voy a poneros algunos ejemplos. Porque si de un lado defendemos la libertad de creencia, la libertad de expresión y la libertad de elección,
nos encontramos que cuando una persona tiene una determinada posición, si no se conforma al criterio de la mayoría, inmediatamente es rechazada y es catalogada de fanática, de extremista. Si esa misma posición la presenta la mayoría, la misma posición que es contrarrestada y catalogada de fanática, la presenta la mayoría, se considera que somos verdaderamente avanzados, hemos roto los esquemas. Detalles tan simples como el famoso autobús. Si hay una manifestación que defiende un tipo de cultura, un tipo de vivencia moral, si la mayoría la considera buena, no pasa nada, aunque sea contraria a la realidad existencial del ser humano. Pienso, por ejemplo, en esas sentencias judiciales o en esos juicios sumariales que se contemplan aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Una persona roba una caja de tomates, no tiene un abogado adecuado ni el capital financiero suficiente para pagar un largo proceso, al poco tiempo es detenido, arrestado y paga encarcelamiento por un delito menor. Pero hay señores llamados de guante blanco que se llevan mucho dinero, tienen buenos gabinetes de abogados y están en libertad, a veces hasta sin fianza. Un poco contradictorio, ¿no? Paradigmas que se habla de justicia, se habla de una Europa que trata de acobijar o recoger a no sé cuántos miles de millones de habitantes que tenemos en toda la Europa y en el mundo. 7.500 millones de habitantes, creo que eso es lo que se calcula. Y sin embargo, cerramos fronteras. Vemos a la inmigración como algo que puede ser delicado o peligroso. Queremos vivir en paz y sin embargo andamos con temor de lo que nos pueda suceder y lo que pueda pasar. ¿Cuántas veces no hemos pasado por el arco de en un aeropuerto o en una estación de viaje? Nos cachean y si suena pip, 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 la alarma, enseguida vienen con el aparatito, con un papelito para ver si hay restos de explosivo. Y si no te encuentran nada, te dicen, por favor, póngase aquí a la habitación que vamos a ver qué es lo que lleva usted dentro. A mí me pasó en un aeropuerto, no sé cuál, sonaba pi, 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 quítase los zapatos, pi, pi, pi. Entraba y dice, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y dije, pues tengo una placa de titanio en la columna, ¿será eso lo que suena? Mentira, pasa la pistola, efectivamente era eso. Ay, qué raro, qué sensible está hoy el arco. Libertad y temor. Vida y al mismo tiempo miedo a nuestro alrededor. Pero yo pienso también en cómo los seres humanos, tendiendo a nuestro alcance una fuente de sabiduría tan importante como la Biblia, y qué tristeza que muchos de nosotros ni siquiera las abrimos, ni siquiera la miramos y ni siquiera la conocemos. ¿Cómo poder nosotros guiarnos en una sociedad como la nuestra, donde se avanza indudablemente, positivamente muchas cosas, pero sin embargo la moral cada vez va siendo más contraria a los principios que encontramos en la palabra de Dios? Yo os voy a invitar en esta tarde, y trataré de ser breve, a través de la lectura de varios textos de la palabra de Dios, a tener una reflexión sincera y profunda de lo que es nuestra vida, de analizarnos cómo conceptuamos nosotros lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo. En la experiencia de cada uno de nosotros nos hemos enfrentado con el dilema seguro: lo que voy a hacer o lo que estoy pensando o lo que quiero, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es bueno o no es bueno? La sociedad nos quiere vender un concepto de vida determinado, pero ¿dónde voy a encontrar yo la fuente de la sabiduría para saber qué es lo que tengo que elegir? Yo os invito a que busquemos el primer pasaje de la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5. ¿Sabéis? Isaías es el profeta que se llamó el profeta evangélico, el profeta que fue capaz de presentar
de una manera muy especial las profecías mesiánicas y lo que sería de verdad el Evangelio vivido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5 del profeta Isaías, en el versículo 20, nos dice: hay aquí, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay aquellos, cuidado, nos está diciendo el profeta Isaías. Cuidado nosotros hoy, como creyentes, como cristianos, como personas que tenemos un ideal, que aspiramos y anhelamos vivir en un mundo totalmente diferente. Cuidado, caemos en la trampa que está en nuestro alrededor, de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Decía que hay contradicciones en esta sociedad. Ponía el ejemplo del famoso autobús, que no voy a hacer ningún tipo de alusión política sobre eso. O el carnaval de Tenerife, o las famosas manifestaciones de orgullo de determinadas condiciones sexuales. Y eso se llama correcto, bueno y normal. Y la palabra de Dios que nos enseña sobre esas situaciones. Y la mentira. Nosotros vivimos en un mundo donde mentir parece que es normal, natural y hasta, como dicen algunos sociólogos, deseado por el ser humano. Hay sociólogos que han estudiado el comportamiento del ser humano que dicen que el ser humano hoy en día, y quizás desde que cayó Adán y Eva, nos gusta que nos mientan. Un pequeño ejemplo. Si yo me lanzo a político y hago una campaña política para una determinada posición en determinado lugar, que sea aquí o en cualquier mundo, y digo: señores, yo os prometo que voy a subir los impuestos, que voy a reducir las garantías sociales, que vais a tener que pagar por cualquier cosa una determinada cantidad. Además de eso, voy a eliminar todas las subvenciones escolares, educativas y todo. ¿Quién me votaría? Nadie, ¿eh? Pero si yo digo: no voy a subir los impuestos, vais a ganar más dinero, vais a tener más derechos y además de eso tendréis mejores carreteras sin pagar impuestos. Y la gente lo vota. Si no, el resultado de los populismos en todo el mundo hoy en día es una prueba de eso. Y de la mentira, ¿qué decimos nosotros? Hoy mismo, una persona me llamaba y me hacía una propuesta de utilizar una determinada cosa, pequeñita, una pequeña tarjeta, no las tarjetas Black ni las Stock Option, una tarjeta de autobús que va a nombre de otra persona. Y yo le decía: escucha, pero mira, esa tarjeta a nombre de quién está, de fulano de tal, es en un lugar, no decir en qué lugar. Dice: esa tarjeta tiene un nombre, titular fulano de tal. Si yo lo utilizo, cualquier otra persona lo utiliza, ¿está mintiendo o no está mintiendo? ¿Está haciendo fraude o no está haciendo fraude? ¿Está engañando o no está engañando? Ay, sí. Entonces, ¿cómo voy a, como cristiano, hacer una cosa? Ay, pero es de poco montán. Es poquito. Como si Jesús no hubiera dicho: el que es fiel en lo poco, será fiel en qué, en lo mucho. Yo sé que todos cometemos errores. Está marcado 70 kilómetros por hora y yo he ido 80 y me han multado. Pero decimos: ay, la carretera estaba libre. Nos excusamos. Excusamos el mal como diciendo que es un bien temporal o es un mal ocasional, esporádico, es un mal relativo. Pero la palabra de Dios dice: no, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Jesús lo dijo de otra manera: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Qué difícil es hoy vivirlo así. El profeta Miqueas, que es uno de los profetas que tiene una relación directa en la profecía mesiánica, en el capítulo 3,
Miqueas capítulo 3 y versículo 2. Texto conocidísimo. Pensemos que es verdad, que está dirigido primero que todo a los dirigentes espirituales del pueblo de Israel, que se dirige a un grupo de personas específico. Pero ¿tiene o no tiene que ver con una aplicación conmigo? ¿Tiene que decirme algo a mí como pastor de iglesia? ¿Tiene algo que decirme a mí como cristiano cuando me dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne sobre los huesos? Está hablando de una determinada actitud de los príncipes, los pastores y sacerdotes de Israel. Pero aborrecemos lo bueno y amamos lo malo. En el mundo en que vivimos, triunfa más los criterios equivocados de la moral que los criterios bíblicos de la moral. En el mundo de hoy, inclusive dentro de las instituciones religiosas, independiente del culto al cual pertenezca la persona, de la iglesia o la congregación, se parece que es mejor dominar por orgullo que servir con humildad. Hace poco oí una predicación de un sacerdote ortodoxo, está en rumano, ¿vale? Me la mandaron por WhatsApp y tuve la ocasión de oírlo. Y este predicador ortodoxo decía que nosotros hoy en día nos preocupamos de la salud, pero tenemos los índices de colesterol mucho más altos. Y vamos al médico para que nos recete una medicina que nos baje el colesterol. Tenemos un exceso de peso, seguimos comiendo la comida rica en calorías, en hidrato de carbono y en grasas saturadas, y vamos a la dietista para que nos dé una dieta, pero sobre todo que nos dé una pastillita mágica que nos ayude a perder de peso. Y este hombre decía: pero no estamos dispuestos a cambiar un estilo de vida, no estamos dispuestos a modificar nuestro comportamiento. Y él subrayaba que nosotros leemos el Evangelio de un lado, pero del otro lado nos criticamos y peleamos más en las iglesias. Yo digo, era un sacerdote ortodoxo. Y yo digo, ¿y no pasa a veces eso en nuestras iglesias? Cuando decimos que debemos amarnos los unos a los otros y sin embargo muchas veces hacemos una guerra de nada. Ayer por la mañana hablaba con una persona, un divorcio de unos amigos, y la mayoría de los problemas que han tenido han sido por cosas pequeñitas que no han sabido solucionar en su momento, porque no le dieron el valor de lo que era bueno y de lo que era malo en su momento de manera adecuada. Es verdad que la palabra de Dios, y la hermana White dice que nosotros debemos buscar los ideales más altos, la excelencia en toda nuestra vida, que debemos valorar cada aspecto de nuestra vida para poder elegir lo que es mejor. El profeta Amós, en el capítulo 5, el pastor Amós, él decía lo siguiente, Amós capítulo 5, y en el versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así dice Jehová de los ejércitos, y Él estará con vosotros. Buscad lo bueno y no lo malo. Los que trabajan en los medios de comunicación a través de internet, saben, y los que tenéis internet, los que tenéis, seguro que tenéis un smartphone, un iPhone, la mayoría de vosotros os comunicáis, os whatsappeáis. Es que muchas veces entramos en una página cualquiera de la que buscamos y aparecen publicidades al lado, dentro, encima, por abajo. Y la mayoría de las publicidades no es ni las que las queremos, ni las pedimos, ni las buscamos. Sin embargo, ¿cuántas veces nuestras miradas no se detienen sobre determinado tipo de artículos, determinado tipo de páginas
que no son las adecuadas. Se dice que las páginas más visitadas no son las páginas religiosas, no son las páginas que hablan del diccionario, del uso del lenguaje, que es extremadamente importante utilizarlo adecuadamente. Las páginas más visitadas en todo el mundo, ¿cuáles son? ¿Las científicas? ¿Las culturales? ¿Las políticas? Lo sabéis, vuestra sonrisa lo dice todo. El mayor índice de páginas visitadas en el mundo son porquería. Tienen que ver, oídlo bien, con el mal intrínseco del ser humano, la perversidad. Y dice el profeta, buscad lo bueno. Es más fácil enviar mensajes. El otro día hicieron una entrevista por televisión, en una cadena de televisión, en un noticiero lo vi. Era cuando hubo la convención esta de telefonía móvil en Barcelona. Le preguntaron a los jóvenes cuántas horas pasaban con el WhatsApp conectados a la red, cuántos mensajes mandaban. Yo recuerdo que muchos de los jóvenes que estaban ahí decían 300 mensajes, 600, 700, 200. ¿Los leéis? No, sí. ¿Qué os escribís? Le pregunta el periodista. ¿Qué os escribís? ¿Qué os mandáis unos a otros? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de esos jóvenes? No sé si lo habéis visto. Salieron en varios noticieros. Tonterías. Una profesora de la ESO mandó a sus alumnos de tercero de ESO, creo que ya se lo he también la noticia informativa, a mí me llegó por WhatsApp de una hermana mía de Francia, profesora de la ESO hace un experimento. Lo habéis visto, ¿no es cierto? Un muñequito pintado por los niños llamado Eric. Lo único que hacía es ayudarme a recorrer el mundo. En menos de una semana, ese dibujito había recorrido todo el mundo. Todo el mundo. Y la profesora quería enseñarles el peligro que hay en mandar imágenes, en colocar imágenes, en hacer fotografías, porque después de que salen de su teléfono, de su página, de su Facebook, de sus redes sociales, no tienen dominio sobre ella. Y la gente busca eso. Busca lo que es espectacular y produce un poco de morbo. Buscad lo bueno para que viváis. ¿Dónde está lo bueno? Yo puedo tener muchos libros en mi casa, y tengo unos cuantos. La mayoría de libros son de carácter religioso, otros son de carácter sociológico, otros tienen que ver con la psicología y la psicoanálisis. No vais a encontrar tonterías, pero hay un apartado de mi biblioteca que está dedicado a la sexualidad. Os aseguro que varias personas que han venido a mi casa, que han visto la librería, ven una estantería de libros, una estantería de esto, ven cosas, y cuando han visto que habían unos temas sobre sexualidad, os podéis reír, pero a mí me hace pensar mucho que lo que han sacado de la biblioteca es eso, y a ver, ¿me lo prestas? Claro, te lo puedo prestar, pero ¿para qué lo quieres? Hombre, busquemos lo bueno y no lo malo. En Romanos capítulo 12, no sé hasta cuándo tengo tiempo para antes que os vayáis y apaguéis la televisión. Romanos capítulo 12, versículo 9. ¿Sabéis? En Romanos capítulo 12 están los dones espirituales, están los deberes cristianos. Y de manera muy especial, el apóstol Pablo hace dos llamados importantes en ese capítulo 12. Hace muchos, pero yo me voy a detener solo y exclusivamente en dos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, es el primer llamado que hace Pablo. No, de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recordando un poco los sacrificios que se hacían en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento,
Los animales que se ofrecían, ¿cómo tenían que ser? Los que se le presentaban a Dios. ¿Con defecto? Tenían que ser de primera calidad, de primer orden, sin defecto, sin mancha, con una determinada edad, para un determinado tipo de sacrificios. Tenían que ser perfectos en cuanto a la naturaleza propia del animal. Y Pablo dice que yo debo presentar ante Dios, en el altar de Dios, mi cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Y mi cuerpo es mi físico, es mi mente, son mis pensamientos, son mis acciones. Mi cuerpo es el todo en mi personalidad. Debo presentarme completo ante Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que todo vuestro ser completo, cuerpo, alma, mente y espíritu, sea irreprensible ante la venida de Dios. Presentar nuestros cuerpos ante Dios. Y eso tiene que ver con todo. Con lo que como, con lo que veo y con lo que hago. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo. No se trata que yo debo vivir en el siglo XVIII, que me debo poner trajes negros hasta la altura de los tobillos y dejarme crecer la barba y ponerme un gorrito. La hermana Guay a nivel de la moda dice que no sea el último en abandonarla ni el primero en cogerla. Muy equilibrada fue ella en todos los sentidos. Que no me conforme a este siglo. Que lo que el mundo me ofrece, que lo que me dan por bueno, y me dan por bueno hasta los niños, cuando los dibujos animados presentan cantidad de filosofías contrarias a la palabra de Dios y los dejamos ver porque estamos tranquilitos, no molestan. Así ven los manga y otros dibujos que hay con filosofía reencarnacionista. No pasa nada. No pasa nada. Que si ven escenas de violencia, no pasa nada, no afecta. Todo lo contrario, todo afecta. Pero para poder cambiar, elegir lo bueno y no lo malo, debo ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y mañana tendremos la ocasión en el estudio sistemático de hablar de la oración y el poder de transformación del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Lo único que puede transformarnos, lo único que puede hacerme cambiar de opción de vida, cambiar de elección, saber que lo que está bien es bueno porque Dios lo ve y lo cree así agradable. Elegir lo bueno significa, entre otras cosas, también lo que dice el versículo 9, que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Uno dice muchas veces, ay, te quiero, te aprecio, te estimo, te amo. Y a veces no estamos pensando de verdad en lo que estamos diciendo, ni en la persona a la que se lo estamos diciendo. Hasta a veces hay eslogan que cuando uno dice, te amo, lo que está pensando es otra cosa. Amor sea sin fingimiento. Lo que Dios me pide es que, como dijo Jesús, que nos amemos los unos a los otros, como dice Él. ¿Cómo dice Jesús? Como Jesús nos ha amado. Eso es saber elegir lo bueno, lo que Dios quiere. Permitidme, para poder terminar, con el texto del apóstol Pablo en Filipenses. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Mientras lo voy buscando, permitidme que pueda contar una pequeña experiencia. No puedo compartir la filosofía de vida o la interpretación espiritual de los hechos observados de la persona que ha escrito el libro y que ha fotografiado. No puedo compartir mucho de esa filosofía, pero sí de lo que él pudo contemplar, de lo que él pudo enregistrar, de lo que él pudo fotografiar, me parece como mínimo interesante. Hay un científico japonés que con su filosofía propia del mundo oriental
decidió una vez investigar los cristales del agua. ¿Lo habéis visto alguna vez? Nosotros hablamos de los cristales de la nieve, ¿sí o no? Pero este hombre, él dijo, si hay cristales en la nieve, tiene que haber cristales en el agua. Y dice que durante 3 años estuvo investigando, tratando de fotografiar el agua de diferentes características, recogida en diferentes lugares, filtrada de diferente manera, utilizada de diferente manera. Eso lo hizo él. Hay fotografías de él en la red, imágenes, cristales del agua, y podéis ver la fotografía. Son interesantes. No digo que comparto su pensamiento, porque es una interpretación oriental filosófica que es ajena al principio bíblico. Pero como mínimo interesante la observación que él hace. Y él observó a través de esas cámaras especializadas, él explica con qué tipo de aparatos electrónicos lo hizo, observó que las aguas de diferentes lugares tienen diferentes estructuras, esas moléculas de agua. Veo que lo habéis visto. Muy bonito, ¿no es cierto? Precioso, sinceramente precioso. Y él contempló aguas filtradas y aguas no filtradas. Contempló aguas sometidas a la música y aguas que no estaban sometidas a la música. Aguas que estaban sometidas a la música clásica, así que le ponía música para ver cómo se reagrupaban, cómo se reestructuraba la molécula. Y aguas que escucharon música heavy. ¿Y sabéis qué descubrió él? Que si se ponía determinada música suave, con una dimensión que ayudaba a la vida espiritual interior, las estructuras de los cristales eran preciosas. Si ponía música que era heavy, que tenía cierta estructura musical, es una estructura de música, esas moléculas parecían como si estuvieran todas mezcladas, difuminadas, que no lograban cristalizarse en hexágonos. Y puso la música, puso esas gotas de agua bajo el sonido de palabras cariñosas, positivas, y puso la música bajo sonido de palabras que indicaban desprecio, rabia o malsonantes. ¿Cuál fue el resultado? Las moléculas de agua bajo las palabras positivas se estructuraban en verdaderas joyas, los cristales, y las palabras oscuras, sucias, daban imágenes de barro, de fango, las moléculas de agua. Eso está probado según ese hombre. Yo no puedo decir si todo lo que fotografió es así, pero él pasó 3 años, oílo bien, él lo dice, 3 años sin ningún tipo de resultados hasta que no encontró cómo medir, cómo poder observar los cristales del agua. Pues hermanos, si eso es comprobado a nivel de gotas de agua, podemos imaginarnos cómo nuestro cerebro se ve modificado bioquímica y estructuralmente por el tipo de lectura, por el tipo de pensamientos y por el tipo de actitudes que tenemos. Sabemos que cuando yo me dejo llenar de rabia, de ira, de enojo, de resentimiento, yo me intoxico, está comprobado. Los radicales libres aumenta la producción de ciertas enzimas en mi organismo que se convierten posteriormente en enfermedades. Si yo tengo una mente positiva, si yo miro y contemplo las cosas positivas, mi estructura cerebral es mejor. Si mi estructura física, inmunológica, mi sistema inmunológico es mucho mejor, eso está comprobado. Lo que yo pienso influye estructuralmente en lo que yo soy. Y se hablaba que las neuronas cerebrales no se regeneraban. Y la epigenética ha demostrado que es falso. Que nuestras estructuras cerebrales se ven modificadas, oídlo bien, se ven modificadas por el tipo de pensamiento, por el tipo de influencia exterior y por el tipo de alimentación que yo tengo. Mi cerebro estructuralmente se modifica con eso. Y el apóstol Pablo ya lo decía. La palabra de Dios me lo decía, aborrece lo malo, desecha lo malo. Si yo me alimento de basura, mi salud será basura. Mi mente
si se alimenta de basura intelectual, de basura moral, mi estructura mental y mi comportamiento será totalmente diferente. Por eso me encanta que los principios de la psicología, de la verdadera psicología, como dice Ellen White, se encuentran en la palabra de Dios. Me encanta porque la palabra de Dios es el único GPS que nunca se equivoca. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado GPS para viajar por carretera? ¿Cuántos? ¿Alguno? Os hago una pregunta, los que habéis utilizado el GPS, ¿siempre os da la dirección correcta, los cruces correctos y os lleva por el camino más cercano y más correcto? Mira, yo estuve en Madrid. Voy a contar este detalle solo de Madrid, nada más, porque me ha pasado muchas veces. Voy por la carretera que va de Madrid hacia Barajas y me dice a 1200 metros a la derecha. 1200 metros, 1 kilómetro, baja la velocidad adecuada, llegas, salga a la derecha. Salgo a la derecha y de pronto el GPS dice redireccionando. Vaya 3 kilómetros, dé la vuelta, vuelve a la rotonda y métase por ahí. Dije, pero si me ha dicho que antes que me meta acá, me meto allá, vale, me voy. Voy por el otro sitio. Cuando voy de regreso, me dice, a 200 metros cruce a la izquierda. Pues si hay un muro de cemento, es autovía, ¿cómo voy a saltarme 200 metros? Le digo al GPS, yo riéndome, hablando con él. Doy la vuelta, vuelvo a coger y me tuve así, ¿sabéis? 3/4 de hora, dando la vuelta por acá. Al final me harté, sinceramente harto, de dar vueltas. Y cojo, estoy en una calle, metido a la entrada de Barajas, aparco mi coche muy bien en una zona, edificios, y hay una señora paseando un perro. Le digo, señora, perdone que la moleste, que me interrumpa. Mire, llevo con el GPS 3/4 de hora dando la vuelta buscando una calle. A ver si usted por casualidad sabe cómo hago para llegar a esta calle. ¿Usted de aquí? Sí, yo vivo acá. Toda mi vida vivo acá. Vale, de acuerdo. Dígame cuál es la calle fulana y tal. Me dice, esta. ¿Habéis oído? Esta. Donde el GPS me decía 1200 metros a la derecha, cuando yo llegaba ahí me daba la vuelta, yo estaba en esa calle. Por favor, ¿y el número cuál es? Y me dice, 3 edificios más allá, está ahí a la derecha. Y muchas gracias, señora. El GPS humano es así. La filosofía de la vida que el mundo nos ofrece nos dice, para ser felices, coge por este camino y nos lleva a la perdición. Y nos lleva a la destrucción, a la pérdida de la moral, a la pérdida de nuestros hogares, a la pérdida de la estabilidad y de la fe y de la esperanza. Me encanta el GPS de la Biblia. Digo, me encanta, lo amo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabéis? Pablo, quiero que lo hace a propósito. Es un ejercicio memotécnico, pero también absolutista en el mejor sentido de la palabra. Él no dice, pensad en algo bueno. ¿Dice eso? Todo lo bueno, todo lo noble. Es decir, hay muchas cosas que de verdad son buenas, pero todo lo bueno lo encontramos en la palabra de Dios. Todo lo justo lo encontramos en la palabra de Dios. Todo lo que es digno de alabanza me lo muestra la palabra de Dios. Mientras los seres humanos se enorgullecen y quieren pedestales y quieren hacerse estatuas como la de Nabucodonosor o la del aeropuerto de Castellón, el Dios me dice que Él está por encima de todo. El Dios a que yo amo, el Dios a que yo sirvo, el Dios que yo espero es el Dios eterno que me considera a mí como algo digno, como algo bueno. La Tierra es un pequeño planeta en medio de un infinito de planetas y sistemas solares. Y nosotros no somos ni siquiera una mota de polvo en el universo, cada ser humano. Y sin embargo, Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo nos ha valorado más que todo el infinito universo, que es obra de su mano,
porque Él vio que en nosotros podía haber algo bueno. Que Dios nos ayude a ver todo lo bueno que viene de Él para no dejarnos influir por todo lo malo de nuestro alrededor. Amén.